Paz de Cristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y gracias por estar con nosotros en este día. En esta tarde queremos traer un mensaje, ¿verdad?, sobre las tres cruces. Vemos aquí en la pantalla, ¿verdad?, como tenemos tres cruces, ¿verdad?, que actualmente sucedió cuando Cristo fue crucificado, ¿verdad? Fue crucificado entre medio de dos ladrones y cada uno exhibió lo que había en su vida, en su corazón, ¿verdad?, por las palabras que aún ellos dijeron. Quisiera leer en este momento en Primera de Corintios capítulo 1, en verso 18, donde nos habla, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de su palabra es el medio por lo cual el Señor va a salvar la gente en estos tiempos. ¿Verdad? Fuera de la iglesia, el mundo está lleno de pecado. Y a veces también en la iglesia. Pero el mundo simplemente está lleno de pecado, iniquidad. El pecado destruye las vidas de todos. Y Pablo también nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios en su justicia, ¿verdad?, nos habla de esta manera. Y nosotros tenemos la opción de escoger una cruz, la cruz de arrepentimiento o la cruz de rebelión, ¿verdad? En el mundo hay drogas, alcohol, inmoralidad sexual, así como fornicación y adulterio y homosexualidad, adicciones, lujuria, rebelión en contra de Dios y su justicia. Y aún nos dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, se enfriará. Entonces, queremos decir que la cruz es el antídoto, el remedio para el pecado y la iniquidad. Dios vino a deshacer las obras del diablo. Y Dios no puede, ¿verdad?, dejarnos. No puede vernos que nosotros nos destruyamos nosotros mismos. Y por eso Él, en forma de hombre, vino a morir en la cruz. Y nosotros también tenemos una responsabilidad. No podemos nomás ver a otros que se pierdan sin hacer algo, sin decir algo. Y tenemos la palabra de Dios, que con toda autoridad, con toda libertad, tiene vida y tiene poder para cambiar el hombre que hace y pone atención. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos su palabra. Dice en Juan 19, 17, dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado
de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Por eso en la pantalla usted ve en medio la cruz de Jesucristo, que representa la redención, y la otra cruz a un lado representa la rebelión, y la otra cruz a el otro lado representa el arrepentimiento. Entonces vemos que los romanos eran muy poderosos y muy cruel, y ellos daban su justicia, ejecutaban justicia, ¿verdad? Rápido y fuerte. Y toda rebelión, ellos trataban con ella rápidamente. Y así es que en este día vemos a 3 criminales, 3 ladrones que pasaron por el juicio y sentencia. 3 hombres, 3 cruces, una muerte para los 3. Podía usted preguntar, ¿y Jesús por qué? Jesús no era criminal. Dice bien, pero también nos dice su palabra que a él no le quitaron su vida, sino que él dio su vida en rescate por nosotros. Y los romanos decidieron de humillarlo aún más, incluyéndolo con los otros 2 ladrones. En la cruz de redención hallamos que aún Pilato dijo, no hay culpa en él, y se lavó las manos. Entonces, porque era algo político, y siempre hay la política, ¿verdad?, que enseña su cabeza en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, ¿verdad?, él, para satisfacer a los religiosos, a los sacerdotes de su tiempo, ¿verdad?, él le pasó sentencia y lo juzgó como criminal. Dice Pablo, ¿verdad?, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo hacia Él. La cruz de en medio representa la redención. La muerte de Cristo fue muy diferente a los otros 2. Ellos murieron, ¿verdad?, sin tener opción. Sus vidas les fueron quitadas, pero fue diferente para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice, yo doy mi vida, yo pongo mi vida de mí mismo. La muerte de Jesús fue inevitable, pero no fue porque Él fue un mártir, sino que fue un sacrificio voluntario de su parte. El justo por los injustos. Él murió en nuestro lugar. Porque la Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora nosotros tenemos una decisión. Tenemos 2 opciones. Podemos escoger la cruz de rebelión o podemos escoger
la cruz de arrepentimiento que nos lleva a la cruz de redención. Entonces, queremos decir que para los judíos, la cruz era muy ofensiva para ellos. Era una piedra de tropiezo. Era un símbolo, ¿verdad?, de humillación y derrota. Los griegos tenían un problema con la cruz y ofendía sus razones, ¿verdad?, su ciencia. Y pensaban ellos, ¿un Dios y crucificado? ¿Cómo puede ser esto? ¿Verdad? Entonces para ellos no lo aceptaban. Y tenemos enseguida la cruz de rebelión. Un hombre que se burló de Jesús hasta el fin. Aún encontrándose en un lugar de humillación, en un lugar de lástima, ¿verdad? Este hombre criminal, este ladrón, ¿verdad?, estaba endurecido su corazón y maldijo a Jesús y a todos, porque su corazón estaba lleno de pecado. Aún con un pie en el sepulcro y un pie afuera, las blasfemias seguían saliendo de sus labios. Él oía a Jesús orar y pedir a Dios por estas gentes que lo estaban matando, que lo estaban castigando, que lo estaban juzgando. Y él miró que tenía aún más corazón hacia su madre que a él mismo. Pero este ladrón, aún así, no podía sentir nada más de amargura y odio. Y seguía insultando al Señor, diciéndole, pues no que tú eres el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. ¡Qué hombre! ¡Qué amargura! ¡Qué hombre lleno de rebeliones y pecados! ¡Qué hombre, verdad, que hasta su último resuello iba hablando blasfemias hasta que llegó al infierno! Qué triste cuando nosotros conocemos a gente semejante y que aún hasta su último tiempo, hasta su último resuello, ¿verdad?, maldicen y no claman a Dios. Fíjese, este hombre, enseguida estaba la redención, enseguida de él estaba la salvación. Pero en vez de creer en él o pedir misericordia, maldijo hasta sus últimas palabras y su último resuello. Aunque aún su compañero, ¿verdad?, decía, pues yo y tú merecemos estar aquí. Pero ¿qué ha hecho? No ha hecho nada para merecer esta humillación, esta muerte de cruz. Amigo mío, hay decisiones, hay opciones en tu vida. ¿Y qué vas a escoger hoy? ¿Verdad? Aquí vemos 3 cruces. Si escoges la de rebelión,
terminarás así como este ladrón en la cruz. Y podrás decir, yo no soy mala persona, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero con el simple hecho de que no te humillas y no te arrepientes y maldices todo lo que está a tu lado, aún tu familia, entonces tu fin es el mismo como el de este ladrón, que no reconoció su día, su oportunidad, el momento que Jesús podría haberle ayudado, y se le pasó su momento, se le pasó. A lo contrario, el otro ladrón que estaba allí en el otro lado, ¿verdad? Él era un criminal, un ladrón, pero en este momento posiblemente él sentía, ¿verdad? Temor a la muerte o temor a Dios o dónde iba a quedar. Reconoció que Jesús era diferente que ellos, que en Jesús había otro espíritu. A lo mejor porque vio que Jesús se conducía diferente que él y que el otro ladrón. Porque ninguna maldición salió de los labios de Jesús en ningún tiempo. Sino que este hombre, reconociendo, ¿verdad?, que allí estaba su oportunidad, que allí estaba, ¿verdad?, la puerta para una eternidad. Le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le respondió inmediatamente y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia, amigo? ¿Verdad? Y nosotros también, ¿verdad? No es coincidencia que haya 3 cruces o que hubo 3 cruces, porque así son también las opciones que tenemos. Porque el arrepentimiento, ¿verdad?, el quebrantamiento, el temor nos lleva a la redención, porque allí nos humillamos y así necesitamos nosotros hoy humillarnos, venir a los pies de Cristo y humillarnos a Él y pedir misericordia y pedir compasión y que nos salve a nosotros, hombres pecadores. Y el Señor, ¿verdad?, le contestó la petición de este varón, de este ladrón que estaba a su lado. Simplemente Jesús nos dice, ¿verdad?, porque hay una misión, hay un trabajo que hacer. Porque así como Jesús no pudo detenerse y dejar que el hombre se echara a perder, sino que Él tomó, ¿verdad?, forma de hombre y vino a sustituirse, a hacer el sacrificio perfecto por nosotros, para comprarnos, para expiarnos, para redimirnos, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿verdad?, el Señor nos dijo con sus mismas palabras, ¿verdad?, que saliéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto concuerda con otras palabras que le dijo a Nicodemo en Juan 3:5.
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Necesitamos quebrantamiento. Tristemente, a veces tiene que suceder algo difícil o mal en nuestras vidas. Tenemos que ser quebrantados, tenemos que sufrir un accidente o algo grande y poderoso para que nos detenga, para que nos haga pensar que a lo mejor Dios nos está hablando, que nos entre un temor, que nos entre humillación, que nos entre, ¿verdad? Que nos conduzca a la humillación a Dios y al arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva a la redención. Porque el que se arrepiente, el camino lo lleva al bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque es allí donde el sacrificio de la cruz, la sangre de Cristo tiene poder. Porque cuando somos sumergidos en agua, nuestros pecados son redimidos, son lavados y somos purificados. Entonces el hombre pecador, después que ha sido purificado por el sacrificio de la cruz, podemos estar delante de la presencia de un Dios santo. Podemos pararnos y Él nos puede llenar con su Espíritu Santo. Eso es su deseo, esa es su voluntad de llenarnos con su Espíritu Santo. Por eso Pedro en el primer día o en el día del Pentecostés, ¿verdad? Predicó Hechos 2:38, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un hombre pecador, lleno de pecados, de rebeliones, no puede recibir el Espíritu Santo. Pero un hombre quebrantado, un hombre humillado, un hombre arrepentido y con más ganas bautizado, que ha sido purificado y lavado, puede recibir el Espíritu Santo. Y dice, Revelación 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, allí es incluido los adúlteros y los homosexuales y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, tú que me escuchas, tú que me estás oyendo estas palabras, ¿verdad? No mires al hombre, sino mira el Espíritu que te está hablando. No soy yo, es el Espíritu de Dios que te está hablando. Te está retando para creer el Evangelio. Que te humilles y que te arrepientas. Ya deja tus caminos de perdición y rebelión. Porque muy pronto viene Jesucristo de regreso. Y ya sea que te mueras sin Dios y sin esperanza, o Él venga y todavía no le aceptas, entonces es tu pérdida. Pero si te arrepientes, si te humillas, ese arrepentimiento te lleva a la cruz que está en medio, la cruz de redención. Yo quiero orar por ti. Señor bendito, yo te pido en este momento que tú hagas, Señor, una obra en todo aquel que esté escuchando, Señor, que puede oír no mi voz
simplemente, pero tu espíritu, Señor. Así ha dicho Jehová. Y porque a ti te ha placido, Señor, por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia. Entra a su corazón, Señor, remueve, abre su entendimiento, libéralo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y Dios les bendiga.